Queridos amigos, bienvenidos al canal. En el día de hoy seguiremos con las verdades que hay detrás del eclipse del 7 de septiembre, porque hay que entender la enorme purificación que hay detrás de esto. En la realidad, terminábamos ayer hablando de los terremotos muy poderosos en el estrecho de Drake, donde la Tierra sufrió un enorme trauma, del que hablaremos en breve. También en Rusia, con un terremoto de 8.8, donde hubo también otros enormes traumas, y nosotros hacemos exactamente lo mismo. En nuestro cuerpo sacamos nuestros traumas y los sacamos hoy por hoy de una manera muy poderosa. Vamos a liberar también otra información el día 11, una descodificación, pero donde también se sacan desde el pasado por intermedio de otras herramientas, comprendiendo sistemas psicológicos y multidimensionales que tenemos, se sacan los traumas para su liberación, como está haciendo la Tierra. Pero vamos a avanzar con algo más importante para entender algunos temas sobre el tiempo que cambian absolutamente todo lo que pensamos sobre el tiempo, porque el tiempo no es lineal como nosotros lo vemos o lo tenemos conocido. Lo que queremos decir es que en estos momentos esa linealidad del tiempo que en los humanos tenemos especialmente, miren lo que les voy a decir, para manejar lo que en Oriente se llamaba el karma y entender que porque como estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, hasta ahora eso se está abandonando. Como estamos en un planeta de pruebas y expiaciones, directamente lo que sucede es que necesitábamos esa linealidad del tiempo para entender que lo que efectuábamos tenía una consecuencia en ese tiempo lineal. Pero eso, hoy por hoy, ya bastante antes de este eclipse, comenzó a suavizarse y muy fuertemente durante este eclipse, porque el pasado y el presente y el futuro comienzan a mezclarse entre sí, como sucede en el tiempo cuántico, donde hay un tiempo único en el que sucede absolutamente todo. Es difícil de entender, pero es muy real. Entonces podrás entender cómo algunas personas podían traspasar esos velos, en definitiva, y ir hacia el pasado y al futuro y tener conocimiento de eso. Algunos médiums, algunas personas que tenían esa habilidad, podían ver el futuro y también, obviamente, el pasado con claridad. Pero algo de eso, obviamente, es lo que sucede hoy por hoy con las facciones luminosas que están peleando esta batalla cultural, esta batalla poderosa en la Tierra de los sombreros blancos, que tienen acceso a la información también hacia adelante. Pero obviamente muchos de nosotros
experimentaremos recuerdos de otras vidas y realidades paralelas, que en el fondo es lo que nosotros hacemos con la sanación cuántica. Vamos a buscar en nuestro subconsciente los recuerdos de vidas pasadas que nos afectan subconscientemente al día de hoy, produciéndonos grandes dilemas y obviamente grandes traumas. Pero fíjense de lo que estamos hablando, porque ayer hablamos también del agua, de la capacidad y las memorias del agua. Entonces aquí tenemos que hablar de mucho más, porque esas memorias del agua, que son muy poderosas y que las tenemos permanentemente en nuestra existencia actual, tienen vívidamente todos nuestros traumas del pasado, no solo de esta vida, sino de vidas anteriores a través del ADN. Por eso es que tenemos en este momento que hacer liberaciones muy profundas de esos traumas. De hecho, yo permanentemente tengo acceso a traumas en nuestras consultas, porque todos nuestros dilemas físicos son eventos postraumáticos. Siempre. Esto es muy poderoso de entenderlo. Y tanto es así que, como veremos en videos en los días sucesivos, hay memorias de esta y de otras vidas que tiñen nuestra realidad actual, porque la memoria en el agua es tan perfecta que mediante disparadores de nuestra vida actual, mediante cosas que nos parecen que son exactamente iguales a las que ya vivimos traumáticamente, volvemos a revivir ese instante, ese trauma, con la intensidad del pasado y no de lo actual, creyendo que estamos en el mismo dilema, y ahí tenemos reacciones verdaderamente muy complejas y explosivas. Pero esas realidades paralelas que se vuelven visibles, o los potenciales futuros que se sienten tan reales como el momento actual, el presente, esto no es confusión intencional. Esto es la conciencia que hoy ya se está expandiendo más allá de las limitaciones artificiales de la percepción lineal en la que estamos encerrados. Pero vean que ahora se empiezan a diluir los velos y podemos manejarnos entre las dimensiones. Y este es un perfecto momento. Por eso muchos de nosotros, de alguna manera, estamos reviviendo mediante sincronicidades traumas poderosísimos, los traumas más poderosos de esta vida y de anteriores, los estamos reviviendo para liberarlos y para entenderlos. Tenemos eventos sincrónicos que nos despiertan, que nos hacen explotar los traumas anteriores, y a raíz de eso es que podemos empezar a liberar si tenemos mecanismos. Vamos a dar mecanismos respiratorios y mecanismos muy poderosos con el agua para limpiar, liberar, purificar todas estas memorias que nos están dinamitando nuestra realidad actual, muy especialmente en el último mes, porque en el último mes
desde una poderosa luna que hubo en el mes pasado, todo se aceleró de una manera brutal. Pero como decíamos, estábamos encerrados en esta linealidad, en esta limitación, mientras el eclipse de 15 grados refleja exactamente el eclipse que ocurrió el 7 de septiembre, con el que empezamos estas entregas. El 7 de septiembre de 2006, miren lo que estamos hablando. Obviamente 19 años atrás. También ocurrió otro eclipse el 7 de septiembre de 2006. Todos lo pueden buscar y lo van a tener con claridad. Pero esto creó con el 7 de septiembre de 2025, miren lo que les digo, un bucle en el tiempo. Atento porque acá estamos hablando de mecánica cuántica y del tiempo no lineal. Un bucle del tiempo que en definitiva por determinados cambios temporales es de 17 años que ahora se completa en definitiva. Entre el final de un ciclo y el comienzo del siguiente. Pero alguien dirá, bueno, pero 2005, 2025 menos 2005, y ahí les va a sonar a 19, pero en realidad son 17. ¿Les suena el tiempo? ¿Les suena el número 17? Nos tenemos que reír porque es el número de Q, es el número de toda esta era, es el número de la abundancia. 17, 1 más 7, 8, el número de la abundancia, y acostado el signo del infinito. Pero todo lo que comenzó en su vida en 2006, miren lo que les digo, llega a su resolución definitiva, pero no como un simple final. Esto es lo importante, porque acá hay encerrado una dinámica espiral. Yo ¿recuerdan, por ejemplo, el CERN, el acelerador de Suiza de los oscuros, que tiene una forma de espiral, una dinámica de espiral? Esto también crea una dinámica de espiral, obviamente, donde se regresa al mismo punto. Por eso las remembranzas de ahora, de memorias pasadas, son prácticamente reales y explotamos de manera impresionante porque las vivimos realmente como fueron en aquel entonces, pero a un nivel de la conciencia completamente diferente, porque nuestra conciencia evolucionó en este tiempo entre medio. Pero aquí se tienen que dar cuenta lo que estaba sucediendo en 2006, y esos temas están regresando ahora en muchos aspectos para su integración final en nuestra historia. Y nosotros los estamos encontrando, o sea, esos eventos complejos del pasado nos están encontrando ahora con una conciencia totalmente diferente. Somos seres totalmente diferentes y por eso podemos evolucionar esos traumas del pasado de una manera mucho más avanzada, mucho más elegante, mucho más perfecta, con amor y compasión, y no con agresividad, con venganza, con temas muy complejos como se ejecutaba antes.
Pero aquí es donde toda la historia toma un giro inesperado, porque Urano se estaciona retrógrado el 6 de septiembre, un día antes del eclipse, un día antes de ese poderoso eclipse, mientras simultáneamente forma una conjunción exacta con Sedna, la diosa de las profundidades más hondas del océano. Y esta configuración no ha ocurrido nunca jamás en nuestra vida y no volverá a ocurrir en siglos, puesto que cuando el gran despertador se encuentra con esa guardiana de los misterios del océano, mientras la luna, recuerden que maneja el océano, se oscurece en Piscis, algo sucede al tejido profundo de nuestra conciencia. Los velos no solo se adelgazan, dejan de existir temporalmente. Entonces, tienes que entender si este mensaje te resuena con las cosas que te han sucedido. Pero lo que viene requiere que todas las almas despiertas, las semillas estelares, todas las almas que están despiertas participen profundamente para liberarse, porque es toda una preparación para nuestra propia ascensión. Durante la 1:22 se abre una ventana que no ha estado disponible para la humanidad desde antes de la caída de la Atlántida. Fíjense de lo que estamos hablando en materia de tiempos. En esa ventana, la comunicación directa con nuestras familias estelares se vuelve posible, pero no a través de canales diferentes, sino a través de una interfaz directa con la conciencia. Por lo tanto, nuestra herencia galáctica, los recuerdos de quienes éramos antes, toman forma en nuestra humanidad. Las habilidades y destrezas que obviamente hemos tenido bloqueadas durante milenios reaparecen de forma muy poderosa y están accesibles para nosotros. Pero obviamente eso requiere algunas cosas que la mayoría de los humanos hemos sido programados para tenerle miedo, para temer la rendición completa de quienes creemos que somos, quienes nos han programado para que creamos que somos. Obviamente eso tiene que ver con el planeta enano Orcus, que se encuentra también en conjunción con el Sol en el nodo sur durante el eclipse del 7. Esto es Orcus, es aquel que captura a aquellos que violaron la ley divina. Pero entonces aquí está lo que no se ha entendido. Orcus no vino para castigar, Orcus viene para restaurar. Cada alma que se ha desviado de su plan tiene la opción ahora de regresar. El que se haya perdido puede regresar a su plan divino. El que se haya perdido en la tercera dimensión, en esa densidad, podríamos decir, recibe una convocatoria para regresar
no a través de la fuerza como se hacía antes, no a través de la fuerza, ni de la venganza, ni de la oscuridad, sino de una manera irresistible que tiene que ver con nuestra verdadera naturaleza, que nos hace imposible seguir adelante, porque Venus, a 15 grados de Leo, en definitiva, forma un quintil con Plutón durante el eclipse también, todo junto, creando lo que en el fondo se llama una revolución del amor en la Matrix. Miren lo que les estoy diciendo, y esto me emociona porque hubo mucha gente que se salió del amor para limpiarse y ahora se forma una nueva revolución del amor. No es el amor de las tarjetas de novios o las canciones románticas. Este es el amor como una fuerza primordial de la naturaleza, el amor como frecuencia fundamental de la creación, tan poderoso que disuelve cada estructura construida sobre el miedo que los oscuros siempre se preocuparon de implantar. Y ya verán cómo va a haber una amenaza de una guerra que algunos creerán mundial o nuclear, con devastación absoluta, para que muchos, aprovechando todas estas energías, despierten y abandonen simplemente el miedo. Cada institución o cada sistema, todos los paradigmas que mantuvimos basados en el control de la humanidad, en el control del miedo, van a ser impotentes ahora para mantener la cohesión ante las frecuencias que ya están con nosotros y que están limpiando totalmente todo lo antiguo. Esos códigos que están dormidos están siendo activados. Nos estamos acercando a revelaciones cruciales que unirán todo. Verán ustedes que son individuos que resultamos nacer, que somos parte de un plan cuidadosamente orquestado que nosotros mismos ayudamos a diseñar antes de encarnar. Cada uno de nosotros lleva códigos de frecuencia específicos que ya se están activando y que contribuyen a la sinfonía fantástica de la ascensión. Júpiter también está alineado con los guerreros espirituales, porque como decimos, Júpiter siempre tuvo a entidades armoniosas y amorosas, llamados los caristos. Los caristos, ¿y por qué acá nos hablan de cristos? Bueno, por eso mismo. Pero los guerreros espirituales que nosotros decimos no son guerreros que luchan contra algo, luchan por algo, por la visión de la nueva tierra que vive en nosotros, por el recuerdo de lo que la humanidad puede llegar a ser y que nosotros ya lo tenemos habiéndolo visto realmente. Cuando se libera la limitación artificial, podemos avanzar. Esta cuadratura que ocurrió el 7 crea la presión necesaria para liberar la tensión, como la liberó en la Tierra con los terremotos en cada uno de nosotros. La resistencia
que sentimos es muy compleja, pero estos ya son los últimos suspiros de un sistema de control que ya se sabe absolutamente muerto. Lo fantástico del eclipse del 7, lo extraordinario, es lo que sucede con nuestro ADN, lo que los científicos llaman el ADN basura, como lo hemos explicado en todos lados y en nuestro libro El secreto de la inmortalidad, que tiene 1000 años, y también en todos los videos, lo que los científicos llaman ADN basura, el 97%, que parece no tener ningún propósito para la torpeza bidimensional de los científicos, que son tridimensionales totalmente, no ven ese 97% porque está ascendiendo, era un 93%, que parece no tener ningún propósito, como ellos decían, ADN basura. No lo ven porque es multidimensional, como ya lo explicamos en todos lados y también en nuestros libros. No es basura en ningún caso, es tecnología latente esperando condiciones cósmicas específicas, porque son también multidimensionales, donde hay electromagnetismo, gravedad, electricidad, condiciones multidimensionales, cósmicas específicas para activarse. El eclipse proporciona y proporcionó esas condiciones porque continúa proporcionándolas. La combinación de la sombra lunar, miren lo que le digo, las aguas de Piscis y la interrupción electromagnética del cometa, entre comillas, que hasta los científicos ya han revelado que no es un cometa, que es una fabricación inteligente alienígena, como salió en un informe de Harvard, pero que obviamente la prensa oscura no divulga, pero que nosotros sí lo publicamos en nuestros canales de Telegram y en todos lados, crea una tormenta perfecta de activación. Recuerden que Trump siempre decía, se avecina la tormenta, estamos casi debajo de la tormenta, es perfecta. Entonces entenderán esas habilidades que nos han regalado en mitos y leyendas, son importantes porque son reales. La activación no significa, obviamente, en un dominio instantáneo, porque no es como instalar un nuevo software que luego necesitamos que aprender. El eclipse instala el software y los meses siguientes nos enseñarán a usarlo telepáticamente, desde el punto de vista también de la telequinesis, desde el punto de vista de la manifestación. Miren lo que les digo, la telequinesis bien entendida, porque alguno de ustedes la utiliza ya con péndulos, la utiliza ya con ejercicios de telequinesis. Pero nos iremos dando cuenta, quienes están abiertos y ya están en cierto nivel de apertura, se habrán dado cuenta que la manifestación es instantánea, es muy rápida en estos momentos, todo es casi explosivo, es directa. Las habilidades de sanación, yo me doy cuenta que en mi parte de sanador, en mi parte de Quirón, yo
ejercito eso con una rapidez impresionante, veo las cosas de manera diferente, tengo percepción multidimensional que todos estamos teniendo muy rápidamente. Pero estas no son fantasías, obviamente, son nuestro derecho absolutamente de nacimiento como seres cósmicos que tenemos una experiencia humana. ¿Está bien? Nosotros estamos acostumbrados a decir somos seres espirituales, de espíritu, que tenemos una experiencia humana. Y yo les pido que lo cambiemos a seres cósmicos que estamos teniendo una experiencia humana en el que hasta ahora era un planeta de pruebas y expiaciones. El eclipse, obviamente, lo que hace es eliminar los bloqueos que han impedido el acceso a estas capacidades que todos nosotros tenemos, que son inherentes a nosotros y que siempre han existido dentro de nuestra estructura genética, dentro del ADN, como lo explicamos en nuestro libro también, El secreto de la inmortalidad. Porque hay cosas que van a revolucionar la forma en que entendemos la transformación. No estamos ascendiendo a otro lugar, eso tiene que tenerlo claro. No estamos dejando la Tierra para una dimensión superior. La Tierra misma, y esto es lo más importante, está ascendiendo y se lleva consigo a todos nosotros, a todos los que elijan ir. Pero la elección no es una decisión mental que tomamos. La elección es una frecuencia. Elegimos a través de nuestra frecuencia, de nuestra vibración, a través de la conciencia que encarnamos en este momento. Por eso es tan importante liberar todo lo anterior. Por eso existieron eventos muy poderosos en los últimos meses para todos que nos permiten hacer esa liberación y que muchas personas no entendieron para qué era. Entonces los nuevos traumas son muy grandes si no entendemos. Estamos encarnando una nueva conciencia a través de la realidad que estamos viviendo. El eclipse amplifica cualquier frecuencia que estemos sosteniendo. Y si sostenemos una frecuencia basura durante el eclipse, nos hace sostenerla. Mucho cuidado con esto. Para aquellos que se metieron en su pozo negro, miren lo que les digo, sin entender cómo era, sin entender los programas que había detrás. La frecuencia que estamos teniendo, el trabajo en la sombra del eclipse, revelado por su sombra, obviamente, va más profundo que el trauma personal o los patrones familiares. Ilumina la sombra del verdadero potencial de la humanidad. Una brecha masiva entre quienes fuimos programados para creer que no somos nada y quienes realmente somos. Esta disonancia cognitiva que existe entre aquellos, miren, que trabajan con el cerebro izquierdo y los del cerebro derecho, que algunos hablan de izquierda y de derecha, esta disonancia cognitiva ha sido obviamente la fuente de la mayor parte del sufrimiento humano y nadie lo entiende. Esa disonancia cognitiva entre abarcar las cosas del cerebro derecho y del cerebro izquierdo, que son totalmente diferentes. Hemos sido
seres poderosos, gigantes, impresionantes, que simulamos ser batracios, como yo decía cuando era chico, un pequeño batracio en la laguna de la ignorancia. Hemos fingido ser seres despreciables, siendo seres infinitos que jugamos a la limitación, creadores que fingimos ser víctimas. Miren lo que les digo, es algo muy fuerte, pero muchos que se sientan en este momento en el lugar de la víctima tienen que ir para atrás y limpiar todo lo que les hace en sus memorias, sentirse víctimas en otras situaciones y lo ejecutan ahora. Fingimos ser víctimas porque el eclipse hace que sea imposible mantener esa pretensión de ser víctimas. Ese disfraz ya no nos va a funcionar porque Neptuno está en conjunciones en 6.000 años en una primera conjunción, lo que significa que el sueño se hace realidad, nuestros sueños verdaderos, no el sueño personal de éxito económico y ese tipo de tonterías materiales o realizaciones inclusive románticas, el sueño cósmico de la humanidad, recordándonos a nosotros como participantes conscientes de la evolución natural. Cada visión que hemos tenido de un mundo mejor, nuestras intuiciones, nuestras visiones, las esperanzas para el futuro de la humanidad, todo se mueve de la imaginación con la que la vimos a la manifestación en este momento, si nos permitimos que suceda. El velo entre el sueño y la realidad no solo se adelgaza ya a esta altura, sino que se disuelve. Ustedes se van a dar cuenta de eso, como yo decía, con la generación de las sincronicidades. Es muy poderoso y hay que vivirlo verdaderamente. Pero vamos a ir al punto donde todo converge en esta conversación. El eclipse no nos está sucediendo a nosotros. Nosotros le estamos sucediendo en realidad al eclipse. Nuestra conciencia, nuestra presencia, hay que tenerlo claro, la voluntad de participar en todo esto es lo que le da poder al eclipse y lo hace verdaderamente transformador. Véanlo de esta manera. Démonos cuenta porque es la conciencia propia la que transforma nuestra propia realidad y la que hace que el eclipse tenga el poder que tiene. Esto es muy fuerte porque sin la participación consciente de todos nosotros seríamos apenas, como decíamos, batracios, con nosotros en plena conciencia. Por eso en estos momentos estamos hablando permanentemente de respiración consciente. Obviamente el eclipse se convierte en un portal vivo de una poderosísima metamorfosis para nosotros. No estamos presenciando la transformación, nosotros somos los que hacemos la transformación desde nuestra propia conciencia, que se manifiesta en forma humana. El agua sabe lo que viene. Pongan agua en un vaso y visualicen el agua. Pidan que
les dé la visualización de lo que viene. El agua ha estado reestructurándose totalmente, el agua que tenemos nosotros en cada célula, en cada parte de nuestro organismo, se está reestructurando totalmente a nivel molecular, como decíamos antes, para sostener las nuevas frecuencias. Pero cada océano, cada gota de agua, cada río, absolutamente todo, cada gota de lluvia, de todo ese sistema fabuloso, nos está entregando el software de la actualización planetaria. El agua más importante, obviamente, no son esas aguas, es el agua dentro de nosotros mismos. Porque, como les decíamos, cuando bendecimos el agua, antes de beberla, no solo estamos siendo más espirituales, más profundos, sino que literalmente estamos programando nuestra agua celular con nuevas instrucciones para la creación de la realidad. Yo llevo años poniéndome un vaso en el pecho y recitando algo fantástico que cambia esa agua antes de que entre en mí para convertirme en un campo de activación que se desplaza por la tierra para todos los demás, algo profundo que sucede cuando la humanidad alcanza un cierto umbral de frecuencia, crea lo que se llama una cascada morfogenética, un patrón que arrasa con absolutamente todo lo antiguo y le hace a todos tener la capacidad de acceder a toda la información. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, simplemente tenemos que sostener una frecuencia que hace que sea más fácil para otros recordar, entender y sanar. Por eso es muy importante, yo lo decía días atrás a alguien que estaba sufriendo por sus memorias de conflictos muy poderosos, de golpes en la vida muy poderosos, que eso sucede en el mejor momento para liberarlo. Nuestra transformación individual importa muchísimo por eso, porque no solo nos estamos cambiando nosotros mismos, estamos cambiando el campo de posibilidades para toda la humanidad. Pero ya nos fuimos del tiempo, siendo 43 minutos en este momento. Miren lo que les digo, no es casualidad, es sincronicidad. 4 más 3 es 7, el número de la divinidad en muchos aspectos. Gracias, gracias, gracias. Namaste.